Hola gente, hoy vamos a hablar de una columna de fuego. Una columna de fuego es la tercera parte de la saga que empezó con los Pilares de la Tierra. Tenemos a los Pilares de la Tierra, Un Mundo Sin Fin y luego una columna de fuego. Las características de estos libros es que suceden tienen nuestra pequeña aldea, pueblo, ciudad, porque va creciendo, Kingsbridge, en Inglaterra. Es una saga, pero la puedes leer individualmente debido a que la distancia entre uno y otro libro son 200 años. Es decir, Los Pilares de la Tierra suceden en una época, Un Mundo Sin Fin sucede 200 años después y Una Columna de Fuego sucede 200 años después de Un Mundo Sin Fin, por lo que estamos a 400 años de lo que pasó en Los Pilares de la Tierra. Nada más empezar el libro, tenemos algo guay, que es una lista de los personajes que van a aparecer para que tengas un poco de idea de qué familia es cada uno. Esto al parecer lo empezó a hacer en la trilogía de Century y aquí pues ha cogido y ha hecho lo mismo. Y luego tenemos un mapita de nuestro querido Kingsbridge, que como está en estos momentos en 1558. Este libro consta de 5 partes diferentes, que cada una suceden en ciertos años. Empezamos en 1558 y terminamos en 1606, aunque el epílogo nos lleva al año 1620. Por lo que nuestra historia en sí sucede en 48 años. El epílogo final, claro, yo no me he leído la del Century, pero me molaría que hiciera algún tipo de unión de lo que cuenta en el epílogo con la otra trilogía, o que incluso este hombre se invente otra trilogía nueva. Para mí sería ya el puntito, la guinda del pastel. ¿Qué nos encontramos en este libro? Pues realmente nos encontramos algo muy diferente de lo que nos veníamos encontrando en los 2 libros anteriores, debido a que, por ejemplo, Los Pilares de la Tierra sí que pasa en una época determinada y te cuenta ciertos problemas que hubo en el reinado. La verdad es que yo no me acuerdo muy bien porque en Los Pilares de la Tierra, digamos que si quitas un poco el contexto histórico, la historia sigue teniendo un sentido y sigues pudiendo explicar. De hecho, Los Pilares de la Tierra empezó con que un barco se había hundido con la monarquía y entonces no sabían quién era el sucesor. Pero, claro, ya hace mucho que me lo he leído y podías quitarte lo que es la parte de la historia, digamos que dejarla un poco al lado. En Un Mundo Sin Fin te cuenta también cosas de historia y la peste en Europa, pero puedes incluso un poco quitar eso y tienes la historia. En cambio, en este libro yo he notado que no puedes quitar de aquí la parte histórica porque entonces no hay historia en sí. O sea, está muy conectado lo que nos cuenta Ken Follett con el contexto histórico. De hecho, según he leído, he tenido cierto enfado con el libro, pero según he ido leyendo el libro, he tenido que aguantarme las ganas porque, claro, como son cosas que han sucedido de verdad, a veces cuando estabas leyendo y no sabías qué iba a pasar, cómo se iba a resolver eso, dices, pues lo busco en internet. Y dices, no. Yo al menos he aguantado y no he buscado las cosas en la Wikipedia ni nada de eso hasta que no he terminado de leer el libro. Una vez que terminas el libro, a mí al menos me han dado muchas ganas de volver a saber cosas de la historia. Habla mucho el problema de la trama principal del libro, quién es el rey legítimo o no legítimo, y en función de esos reyes, pues claro, había unos que apoyaban lo que era el cristianismo y otros el protestantismo. Entonces tienes muchos conflictos religiosos. A mí me ha servido para saber diferencias entre los católicos y los protestantes, porque yo, sinceramente, como de protestantes aquí en España no hay cultura, pues como que no sabía muy bien de qué iba la cosa, y esto pues me ha llegado a ver muchas cosas de esas, aparte de qué es en lo que se basa cada uno, pues vestimentas, forma de comportarse. Unos cantan en la iglesia, otros no, cosas de esas, a pesar de que sea el mismo Dios. También, otra cosita que tenemos es al final del todo, o sea, después te hace una lista de personajes y tal, al final del todo te pone una lista de los personajes que son realmente históricos. Supongo que esto será porque la gente, después de leer el libro, como me habrá pasado a mí, buscará sobre los personajes de verdad que han aparecido. Te ponen de todos
de los que hay en Inglaterra, en Francia, Escocia, España, Países Bajos. O sea, tienes para buscar bastantes personajes que son históricos. Está guay que ponga esa relación al final, ya que has descubierto ya toda la trama de todo el libro, pues al final te dice estos son los personajes históricos y esos son los que vas a buscar. ¿Qué me ha parecido el libro? Pues sinceramente lo he dejado reposar. Este libro lo acabé a final del año pasado, no sé si el día 30 o 29. Lo acabé y lo he dejado reposar porque realmente me enfadé mucho con el libro, porque yo esperaba una tercera parte de Los Pilares de la Tierra. Y yo creo, bueno, para mí una tercera parte hubiera sido contarme, porque me pone Kingsbridge y me dice la cantidad de cosas que hay medio derruidas. Entonces yo me imaginaba que iba a intentar hacer, aparte de lo que fuera el contexto histórico, a contarnos un poco cómo se iba reconstruyendo la ciudad. Y no. O sea, Kingsbridge está ahí por estar, por sacar unos personajes de la manga y ya está. O sea, lo que ha importado a este hombre es contar lo que son, digamos, yo creo que ha dicho, quiero escribir sobre esta época, voy a ver qué es lo que puedo hacer, y Los Pilares de la Tierra se prestan a hacer una tercera parte. Entonces, terminé el libro y terminé bastante cabreada porque no era una tercera parte de lo que yo consideraba una tercera parte. Pero el libro en sí ha hecho que me interese la historia. Yo soy una persona anti-historia de toda la vida, porque era como tenéis que estudiar esto y saber esto, y yo pasaba de ello. Sin embargo, esto, pues mira, me lo has contado de una manera que me interesa y de hecho estoy buscando y aprendiendo cosas y intentando ahora sacar cuáles son los personajes inventados. Lo he dejado reposar, ya no me he cabreado tanto, ya he asumido que el problema no era el libro, sino las expectativas que yo había puesto en él, ¿vale? Sí que empieza un poco la primera, creo que era la primera y segunda parte, para mí al menos, eran un poco liosas porque había muchos personajes y había que intentar como que situarlos cada uno en un sitio y saber de qué bando están o dejan de estar, con quién van a ir, con quién no van a ir, qué es lo que están preparando, esas cosillas. Entonces, claro, el principio de los libros cuando hay muchos personajes es lo más complicado de entender, pero una vez que más o menos entiendes los personajes, se lee bastante bien, bastante fluido. O sea, en la forma de escribir de este hombre hace que vayas leyendo y no te enteres y pasen las páginas y pasen las páginas. Sí que ha hecho que me interese la historia, al menos de esta parte. Ya sé lo que son los católicos, ya sé de qué van los protestantes, que es algo que me fallaba. Sí que de nuevo se mete un poco con lo que es la iglesia, aunque se le nota. Yo al menos he notado que tiene cierta preferencia de unos sobre otros. Y nada, bueno, son 900 páginas de un libro, o sea, son 900 páginas, pero 900 páginas de historia que te lees y te acabas de contar 50 años casi de historia, con sucesiones y no sucesiones, e intentar dar golpes de estado y cosas de esas, y tú te las has leído y te has enterado, y de hecho voy a buscar más cosas sobre esto, y fíjate que yo no sabía nada sobre María Estuardo, ni María Tudor, ni nada. No. Y eso que había una serie de los Tudor y tal. Pero yo no sabía nada y ha sido como, venga, pues ahora vamos a ver, vamos a intentar saber un poco más de esta gente, ya que los he interiorizado y ya forman parte de mí, pues ahora voy a buscar un poco más cosas tuyas. Algo que yo dije al principio y que Rolly no me creyó, es que este libro se parece más a la trilogía de Century que a lo que son los dos previos de Los Pilares de la Tierra y El Mundo Sin Fin. Ella lo ha confirmado, se parece más al Century. Yo creo que la manera de escribir en el Century le ha gustado mucho a este hombre y ha intentado llevarlo aquí, y entonces ha hecho una tercera parte que no termina de cuadrar bien en el concepto de cómo estaban siendo escritos estos libros. Pero no pasa nada, vamos a valérselo, porque gracias a él ahora voy a saber yo cosas de estas. Me ha costado, ¿vale? O sea, ya me he quitado el cabreo, ya me gusta el libro, y de hecho la forma en la que está escrito me ha gustado, cómo ha ido cambiando de uno a otro, y bueno, pues ahora que ya sé más o menos cómo va a ser este estilo, seguramente me meta a leer la trilogía de Century. No creo que la pueda leer este año porque son 3 libros así de gordos.
Con que empiece el primero yo creo que me daré por satisfecha. Pero bueno, es recomendable. Si os gusta Ken Follett, pues aquí tenéis más de lo mismo. Si no os gusta la historia, da igual, porque este hombre hace que sea interesante la historia. De hecho, aprendes bastante. Ojalá los profesores de historia les den por recomendar novelas de Ken Follett. Yo creo que así podríamos aprender mucho mejor las cosas. Y nada, que es un libro con el que me enfadé, pero ya he hecho las paces. Ya nos llevamos bien, ya. Y bueno, no contaré mucho más sobre el libro porque hay algo que tenemos pendiente de hacer, Rolly y yo. Y nada, que de momento el libro que me ha gustado y ya hablaremos sobre ello. Contarme si habéis leído el libro, qué os ha parecido, si también os interesa las cosas de historia o si no os llama nada, pues saliendo de esto de los católicos y protestantes. De hecho, si yo no hubiera sabido que iba sobre eso, a lo mejor, si me lo dicen, no leo el libro. Pero bueno, daré una oportunidad. Como digo, darle una oportunidad al menos hasta la mitad, porque este hombre, como mete tantos personajes, hasta la mitad del libro no sueles pillar un poco el enganche. Sí, con libros de 900 páginas es un poco jodido, sí. Pero bueno, que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.